episodio de que se orina en la cama. Una vez, solamente una vez se orina en la cama. Y le cuenta a su madre se da cuenta, lógico, pero el niño le pide por favor a la madre, por favor no lo cuentes, por favor no le digas a nadie, por favor no le digas a nadie. La mamá en su afán le dice sí. Y en una reunión familiar después, la madre le dice a sus hermanas, imagínese la de este niño, tan grande, tiene 8 años y se orinó en la cama. Y las tías empiezan a reprocharle al niño, ¿cómo así que te orinas en la cama? Mira, tú ya estás muy grande. Y los primos empiezan a burlarse, mira, él se orina, bueno, todo esto. El niño siente un montón de cosas, pero lo máximo que siente, lo primero que siente es, mi mamá me traicionó. Mi mamá me traicionó. Hola, yo soy José Luis Pérez y me encanta compartir contigo estos espacios de transformación y liderazgo. Y vamos a continuar con esa pequeña serie, con una miniserie, la transformación del niño al adulto, donde hemos estado tratando, donde hemos estado tocando las heridas emocionales de la infancia. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de la herida de traición. Vamos a hablar de la herida de la traición. ¿Sí? Este ejemplo que acabamos de tocar es un ejemplo muy típico de traición. Cuando se promete algo y se incumple la promesa. ¿Sí? Pero vamos a ver ciertos aspectos que pueden influir en la traición. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Sí? Desde la infancia nosotros podemos interpretar la traición de muchas maneras y eso queda en el inconsciente. El complejo de Edipo, por ejemplo, la madre le dice, el niño le pide a la madre, madre, me vas a acostar, quédate conmigo, acuéstate conmigo, quédate conmigo. Y la madre le dice, sí, sí, sí. Y cuando el niño ya está dormido, la madre se levanta y se va para donde el padre, y el niño en medio del movimiento, cuando la madre se levanta de la cama, se medio despierta y ve que ella se fue a acostarse con el papá. De alguna manera empieza él a sentir, experimentar la traición, producto de ese complejo de Edipo. ¿Sí? Pero yéndonos más allá, y eso es necesario empezar todo esto a mirarlo y a tratarlo de alguna manera. Si vamos más allá, las promesas no cumplidas. Veamos el ejemplo. Guárdame el secreto, por favor. Sí, sí, yo te lo guardo. Es una promesa. Cuando lo divulga al resto de la familia, eso es una promesa no cumplida. El niño siente eso como una traición. Expectativas que resultan no ser ciertas. Cuando uno promete, ¿sí? Cuando el adulto promete. Recuerde que hablamos de las heridas, no necesariamente producto de eventos traumáticos, de una infancia traumática. También es producto de la interpretación. Entonces el adulto puede prometer algo que para el adulto es trivial, pero para el niño esa promesa es importante. Y empieza a interpretar, a dimensionar y a generar una cantidad de expectativas en torno a esa promesa. Y si al adulto se le pasa, si no la cumple, él empieza a sentir como, no me cumplió, me traicionó, me prometió una cosa que no iba a hacer. Y eso lo interpreta como traición. Por ejemplo, hay veces que los niños ven en sus padres los héroes, que todo lo pueden, absolutamente lo pueden todo. Pero llega un momento donde el padre muestra otra faceta, muestra otra cara, y el niño dice, yo no me imaginé que mi papá reaccionara de esta manera. Yo no me imaginé que mi papá no pudiera con esta situación. Entonces se le desmorona el héroe, se cae el héroe y piensa, todo lo que mi papá me dijo que podía hacer, en realidad no lo puede hacer. Siente la traición nuevamente. Entonces mire desde niño la interpretación que hace el pensamiento del niño. Esa herida de traición, podemos decir que en algún momento todos traicionamos. Lo que pasa es que en etapa adulta la traición la asociamos muchísimo a la parte afectiva, ¿sí? La traición de la pareja. Pero puede haber traición social, bueno, en fin, la traición se puede manifestar de muchas maneras. Y todos de alguna manera hemos traicionado. ¿Por qué? Porque en algún momento de pronto prometimos algo que no podíamos. O prometimos algo que teníamos toda la intención de cumplirlo, pero no se pudo cumplir. ¿Sí? Y la otra persona simplemente interpreta me lo prometiste y no lo cumpliste. ¿Sí? Entonces ahí está la interpretación.
Entonces, todos en algún momento le fallamos a otros, ¿sí? Pero cuando se siente verdaderamente esa traición y se siente muy fuerte, cuando quien es el objeto de la traición, cuando es el que genera la traición, es alguien de nuestra confianza, es alguien de nuestro afecto. En el ejemplo inicial, cuando arrancamos este video, estamos hablando de la madre, es decir, estamos hablando de una figura afectiva muy fuerte, estamos hablando de una madre, ¿sí? Entonces, se marca mucho la traición cuando es alguien cercano, alguien de nuestros afectos, alguien importante para nosotros. Pero lo más importante es que cuando ya hay cierto grado de madurez mental, nosotros hacemos la interpretación. Y esa interpretación la empezamos a dar es cuando la traición se dio de manera accidental, es decir, cuando se prometió algo y no se cumplió porque simplemente las circunstancias no permitieron que se cumpliera. Entonces uno dice, no lo cumplió y fue algo accidental. Pero también vemos que la traición se puede llevar a cabo de una manera deliberada y eso marca muchísimo, marca muchísimo. Esa traición puede, tiene dos aspectos, en común tiene dos aspectos que se manifiestan. Uno más en los adultos y el otro tanto en adultos como en niños. En los adultos se ve mucho la ruptura, el distanciamiento. Cuando yo siento que me traicionaron, cuando siento que hubo un engaño, normalmente se genera la ruptura, se genera el distanciamiento. Y paralelo a eso, se genera una pérdida de la confianza, que eso puede ser en el adulto o puede ser en el niño. Después de la traición, ese adulto o ese niño deja de confiar, no confía en los demás. ¿Sí? Y eso determina muchísimo sus respuestas de adulto. ¿Cómo es el comportamiento con la respuesta del adulto que tiene la herida de traición? Uno, le es muy difícil ser feliz. Se le impide ser feliz por una razón, porque vive en constante desconfianza. Es decir, si todo lo que hace, todo lo que vive, los entornos, sus relaciones, están con ese manto de desconfianza pendiente, ¿quién me va a engañar? ¿Sí? La persona no vive bien, no vive feliz, no vive tranquilo, vive con constante tensión y angustia. De hecho, esa herida de traición, esa falta de confianza que se manifiesta a través de la tensión y la angustia, se puede somatizar a nivel de cuerpo físico, se puede somatizar a nivel de sistema muscular, por la misma tensión. ¿Sí? El sistema muscular puede empezar a generar dolor, a generar tensiones musculares. Y la angustia, la ansiedad, está muy relacionada con toda la parte gastrointestinal. O sea, que puede haber problemas gástricos, problemas intestinales fuertes, y todo derivado de esta herida. Es decir, perfectamente se puede eh, somatizar. La persona que tiene la herida de la traición tiende a ser controlador. Controlador no solamente de personas, sino también de espacios, de momentos. En el trabajo le sueltan un proyecto y le es muy difícil delegar. ¿Por qué? Porque siente que si delega en cualquier momento puede ser traicionado. Entonces está pendiente de controlar qué hacen y qué no hacen con las personas con las que está trabajando. ¿Sí? Es controlador. A nivel de las relaciones afectivas, retomemos el ejemplo inicial. Ese niño que fue traicionado por esa madre. El niño fue traicionado por la figura femenina más importante. Imaginémonos si ese niño no hace un trabajo para sanar esa herida, ese adulto, ¿cómo hacer su relación con el femenino? ¿Cómo hacer su relación de pareja? ¿Va verdaderamente a tener confianza en esa figura femenina importante y afectiva? ¿Y cómo hacer su comportamiento? Va a intentar controlar con el único propósito de no volver a ser traicionado, no volverse a sentir traicionado. Entonces, la persona con la herida de traición maneja muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, esa desconfianza. Y eso le deriva en tensión y angustia que puede perfectamente manifestarse a nivel de físico. ¿Sí? Incluso su postura, la forma en que se comporta, básicamente es rígido precisamente por la tensión que maneja, esperando a ver qué sucede con los demás, quién me va a traicionar. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer?
cuando identificamos la herida de traición? Lo primero que yo digo siempre, con todas las heridas, acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico es muy importante, es fundamental, y nos pueden dar información que nosotros no tenemos por desconocimiento. ¿Sí? Entonces el acompañamiento terapéutico puede ser bien importante. ¿Qué podemos ir haciendo nosotros mientras encontramos ese acompañamiento terapéutico? Uno, evaluar la situación, evaluar nuestra historia y evaluar nuestras respuestas para ver si nos identificamos con esta herida. Dos, no culparnos. ¿Por qué no culparnos? Porque aunque la persona es la víctima de la traición, tiende a culparse a sí misma y se dice a sí mismo, ay, yo sí fui tonto, yo sí fui estúpido, yo cómo pude confiar en esta persona. Entonces se da muchísimo, muchísimo. Aceptar lo que sucede, aceptar lo sucedido, aceptar que las personas fallan, aceptar que nosotros también fallamos y que ese sentimiento de traición puede partir de una interpretación, puede partir por supuesto de algo real, pero también influye en mi malestar, mi interpretación. ¿Sí? Entonces tenerlo en cuenta. Realizar un balance. ¿Sí? El balance de cómo está afectando ese recuerdo, el recuerdo de esa traición, mi vida, y si es eficiente quedarme dando vueltas ahí o no. ¿Sí? Entonces, realizar ese balance con respecto a si es eficiente o no, ahondar en ese dolor de la traición. Y ahí es donde nosotros tomamos la decisión de buscar esa ayuda. La herramienta de la comprensión nos sirve impresionante. Comprender es renunciar a criticar, juzgar, condenar a los demás porque cada quien hace lo mejor que puede hacer con la información que tiene. Hay personas que prometen algo y no lo pudieron cumplir. Simplemente hay que comprender que a veces no se puede cumplir, ¿sí? Que a veces nuestros padres nos pudieron cumplir. Me encanta compartir contigo esta información, me encanta compartir contigo estos espacios de transformación y liderazgo. Estamos en una miniserie de la transformación del niño al adulto y espero que continuemos conectados. Un abrazo amigos y espero que nos veamos la próxima semana.